El objetivo final de la investigación es hacer que los resultados de la investigación sean accesibles a todas las partes interesadas, no solo como una necesidad para tomar decisiones en salud, sino también como un derecho humano fundamental, como resaltan distintos autores. Esto traslada a los gobiernos la responsabilidad legal de garantizar el acceso a la información para que sea fiable, clara y comprensible. La OMS introdujo un concepto relevante en este sentido, que es el traslado del conocimiento como un puente entre la investigación y la práctica clínica, y alenta todos los métodos que intentan acortar esta distancia. A la hora de tomar una decisión de salud, tenemos que optar siempre por la evidencia de máximo nivel. A los estudios se les confiere un nivel en función de la metodología que se utiliza, y esta jerarquía queda representada en la pirámide de la evidencia. De tal manera que en la base vemos lo que es la opinión de los expertos y los ensayos preclínicos, que aportan una información prometedora que nos invita a realizar más investigación. En la fase intermedia tenemos lo que son los estudios primarios, que ya aportan una evidencia fundamentada, pero que es muy difícil de utilizar para tomar decisiones. Y en la cúspide nos encontramos con la evidencia sintetizada, que ya aporta la evidencia más robusta y que se puede utilizar para tomar decisiones a nivel individual o en salud colectiva. Esto nos lleva al campo de la síntesis de la evidencia, que no es más que integrar información de múltiples estudios para generar conocimiento, con el objetivo de responder a preguntas clínicas complejas que no se pueden resolver con estudios individuales para mejorar la fiabilidad de los resultados. Lo que hacemos es convertir grandes cantidades de datos en información accesible, comprensible y sobre todo útil, al obtener lo que se llama una estimación resumida de efecto, conocido como resultado de interés, que es un concepto importante en este área. No es más que la estimación única y resumida del efecto de una intervención o una exposición, que representa un valor agregado de múltiples estudios. Lo que hacemos es traducir los resultados de la investigación para hacerlo útil a la hora de tomar decisiones en la clínica y en la práctica sanitaria. Tiene encapsulado una serie de propiedades. La primera, lo que es la identidad del resultado de interés, que identifica o describe el efecto. Quizás con este ejemplo podemos ver cómo estos autores, en un estudio para ver si la artrosis de rodilla estaba asociado con algún efecto de salud adverso, identificaron que la artrosis de rodilla aumenta el riesgo de muerte de todas las causas. Aumenta el riesgo de muerte cardiovascular, aumenta la enfermedad cardiovascular y aumenta el riesgo de caídas. Otras propiedades asociadas a un resultado de interés es el tamaño de efecto, que es la magnitud del impacto, la dirección del efecto, si esa intervención o ese riesgo es a favor o en contra, la significación estadística, que nos da la seguridad que es auténticamente genuina o es de día al azar, y luego lo que es la certeza, que es la seguridad que tenemos que esa estimación se parece a la realidad. El primer nivel de síntesis de la evidencia es la conocida como síntesis secundaria, con la revisión sistemática con los metaanálisis como su máximo exponente. En ella, para obtener un resultado de interés, se agregan de forma ponderada datos en el resultado de interés de estudios primarios, y se obtiene un resultado de interés más robusto. Tiene, a pesar de ser el máximo nivel de evidencia, tiene una serie de limitaciones estructurales, como son el tiempo de ejecución prolongado, que se tarda entre 1 y 2 años, la facilidad para quedar desactualizadas, que muchas de ellas quedan desactualizadas a la hora de publicarse y casi todas antes de los 2 años. Hay una dificultad para entender los resultados, sobre todo para aquellas personas que tienen un conocimiento limitado de estadística, y la realidad de que diferentes revisiones sistemáticas ante la misma pregunta de investigación se encuentran con resultados variados. Por esto surge la síntesis terciaria, que no es más que una evolución natural en el campo de la síntesis de la evidencia, de la misma manera que la síntesis secundaria surgió como una necesidad ante el exceso de estudios primarios, la síntesis terciaria surge como una necesidad ante el exceso de estudios de síntesis secundaria. Existen muchas maneras de dominar la literatura. Nosotros hemos optado por Umbrella Review, añadiendo el adjetivo de tradicional para distinguir los resultados de la metodología tradicional habitual de nuestro programa. El objetivo de la síntesis terciaria es analizar y agregar diversas revisiones sistemáticas para obtener resultados robustos que nos reporten una evidencia completa, precisa, generalizable y se espera que más cercana a la verdad. El problema está que la síntesis terciaria mantiene las otras limitaciones estructurales de las revisiones secundarias, es decir, el tiempo
de ejecución sigue siendo largo, la facilidad en que quedan desactualizadas y la complejidad en la interpretación de los resultados. Existe una serie de soluciones tecnológicas para superar las limitaciones estructurales de la síntesis secundaria, que son las herramientas de automatización. En el momento actual, todas las herramientas están diseñadas y pensadas para la síntesis secundaria, ninguna está diseñada para la síntesis terciaria. Todas las herramientas abordan pasos concretos de la metodología, ninguna aborda el proceso completo. Existe una llamativa falta de validaciones sobre los resultados y el funcionamiento, y de momento precisan todavía funcionar de forma semiautomática con la supervisión humana para garantizar la calidad de los resultados. En ese sentido, desarrollamos este proyecto que denominamos The Umbrella Collaboration, que no es más que una metodología que está basada en un desarrollo informático asistido por inteligencia artificial, que está diseñada específicamente para la síntesis terciaria y asiste en todo el proceso de la revisión, desde la generación de preguntas y las búsquedas iniciales hasta la exposición de los resultados y el mantenimiento permanente. Está diseñada para responder a las preguntas típicas de síntesis terciaria sobre intervenciones y exposiciones a riesgos, y como cualquier método de síntesis, su tarea fundamental es identificar resultados de interés, donde les resalto lo que es el tamaño de efecto, que en nuestro proyecto hemos desarrollado una métrica propia que nos permite transformar las métricas estadísticas habituales utilizadas en síntesis secundaria para convertirlo en una unidad que podamos agregar de forma ponderada. Y luego el método en que calculamos la certeza de los resultados, que utilizamos el análisis de sentimiento, que es una técnica propia del procedimiento natural, del procedimiento automático del lenguaje natural. Limitamos el acceso a la búsqueda de los artículos, a las revisiones, a la base de datos, a una única base de datos, que es Medline a través de PubMed, y la extracción de datos la limitamos a los datos incluidos en el abstract de la revisión sistemática. Otra de las capacidades destacadas por los desarrolladores son los tiempos de ejecución acortados, la facilidad para comprender los resultados, ya que presentamos los datos de una forma interactiva, gráfica y visual, y que los resultados permanecen actualizados cada 24 horas o a demanda del revisor humano responsable del proyecto. Aquí pasaremos a una pequeña proyección del vídeo. Desde el área de especialidades médicas podemos seleccionar la especialidad que nos interese. Para este ejemplo, accedemos al área de test donde se encuentran nuestros proyectos. Seleccionamos el proyecto específico que nos interesa, en este caso el efecto de suplementos de la vitamina D sobre biomarcadores de la diabetes mellitus tipo 2. Dentro del proyecto encontraremos varias áreas de trabajo. Comenzamos por el área de Manage Project, donde se almacenan los datos clave del proyecto y los términos de búsqueda utilizados. Aquí podemos ver la fecha de creación del proyecto, los datos identificativos del proyecto como el revisor humano y el patrocinador, el primer término de búsqueda introducido manualmente y el listado de términos de búsqueda generados por inteligencia artificial. Usando estos términos, el programa realiza búsquedas en PubMed cada 24 horas o a demanda para identificar referencias que cumplan los criterios establecidos. Los resultados de la búsqueda se encuentran en la sección Unreviewed Articles, donde los artículos aparecen ordenados de forma cronológica. Desde aquí, el revisor puede descartar directamente referencias que no cumplan los criterios de inclusión o seleccionar aquellas que puedan ser relevantes, lo que abre la ventana de análisis. Y en esta ventana de análisis se presentan dos áreas. A la izquierda, el resumen del artículo tal como aparece en PubMed, y a la derecha, el análisis automatizado de la herramienta que identifica los resultados de interés y sus propiedades. El revisor humano valida estos datos, pudiendo editarlos si es necesario, y una vez confirmados, la referencia queda incluida en el listado de artículos revisados. Los artículos revisados se organizan en un listado cronológico editable y sus resultados se representan de forma gráfica e interactiva. La primera pantalla de la gráfica interactiva muestra el diagrama de burbujas, donde se representan
todos los resultados de interés identificados en el proyecto. En la parte superior, los resultados de interés aparecen en un listado seleccionable con una leyenda que indica el significado de las figuras. Por un lado, el círculo representa resultados de interés que no son significativos y los triángulos resultados de interés significativos según su orientación, que indican efectos a favor o en contra de la intervención o un aumento o disminución del riesgo. El color representa el tamaño de efecto en términos cualitativos. En el gráfico, los resultados de interés se disponen de izquierda a derecha según el nivel de certeza de la evidencia, de menor a mayor. De abajo a arriba, según el número de revisiones sistemáticas que han participado en ese resultado de interés. Y al colocar el cursor sobre una figura, se despliega una ventana con información clave del resultado de interés, incluyendo la identificación del resultado, el número de revisiones sistemáticas y estudios primarios que lo sustentan, la métrica del tamaño de efecto con su intervalo de confianza y el nivel de certeza en la evidencia en valor cuantitativo. Este sistema permite una interpretación rápida y visual de los resultados obtenidos por The Umbrella. Con esto nos planteamos la siguiente hipótesis. Siendo The Umbrella Collaboration una metodología y una herramienta semiautomática de síntesis terciaria, puede obtener resultados similares a las Umbrella tradicionales, puede acelerar los tiempos de proceso de síntesis y puede ser de utilidad para profesionales sanitarios en el área de la geriatría. Como objetivos específicos, nos planteamos evaluar la concordancia de resultados entre ambas metodologías, determinar el tiempo de elaboración de los proyectos de Umbrella y analizar la utilidad del formato de presentación de la metodología experimental. Para ello diseñamos dos estudios. En primer lugar, el estudio 1, que era comparar los resultados entre metodologías, centrando el análisis en la identificación de resultados de interés con sus propiedades asociadas y los tiempos de ejecución de proyectos. Y el estudio 2, que era una evaluación de la percepción de la utilidad de Umbrella, realizando una encuesta a profesionales sanitarios de servicios de geriatría de hospitales universitarios de la Comunidad de Madrid. Para el estudio 1, identificamos una serie de Umbrellas tradicionales dentro del área de la geriatría que no se vieron de patrón oro y que diseñaron la pregunta de investigación, con el cual replicamos los procesos con la metodología experimental, pudiendo hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de los variables resultantes. El impacto que esperábamos era determinar si la metodología experimental podía producir resultados coherentes con la metodología tradicional y si el tiempo podía ser un factor relevante. En el primer factor clave, que es la capacidad de identificar resultados de interés, centramos el análisis en el número total de resultados de interés que obtienen ambas metodologías, haciendo una comparación descriptiva y una concordancia entre metodologías, es decir, de los resultados de interés que es capaz de identificar la metodología tradicional, cuántos es capaz de identificar la metodología experimental y de forma invertida también. Y luego introducimos un factor, una métrica cuantitativa que llamamos factor de incremento, que mide la diferencia relativa en la identificación de resultados de interés entre metodologías. El segundo factor relevante, que es el tiempo de ejecución, mientras que el método experimental tiene un registro detallado del tiempo de ejecución, nos encontramos con el problema de que los Umbrella tradicionales no hacen un registro del tiempo de ejecución. Esto nos impidió hacer un análisis comparativo entre metodologías y solo hemos podido hacer un análisis descriptivo de los tiempos de ejecución de la metodología experimental. En cuanto a la primera propiedad asociada, que es el tamaño de efecto, nos encontramos con uno de los primeros obstáculos, que mientras que la metodología experimental utiliza una métrica propia que denominamos R2, las Umbrella tradicionales utilizan diferentes métricas estadísticas habituales en síntesis de la evidencia. Y como lo que nosotros queremos ver es cómo se comporta la métrica experimental contra las métricas tradicionales, primero tuvimos que hacer una normalización de las métricas en síntesis tradicional a un estándar común. Aquí lo que hicimos en un primer momento fue una transformación a la ley de Cohen como métrica internacionalmente aceptada para la investigación, pero nos encontramos con una serie de valores que eran extremos, que no estaban justificados y que no se ajustaban a la realidad. Por tanto, hicimos dos ajustes. El primero, el del nivel A, en el que decidimos no transformar los resultados de interés cuya métrica venía en diferencia media estandarizada y lo dejamos como tamaño de efecto.
Y el segundo ajuste, que es el nivel B, que incluíamos el ajuste de nivel A, pero además excluimos todos los resultados de interés cuyas métricas venían definidas por diferencia de medias o diferencia de medias ponderada. Esto nos permitió clasificar las categorías de los tamaños de efecto de los resultados de interés en 4 categorías, de trivial pequeño, moderado grande, que nos permitió realizar una comparación cualitativa y cuantitativa de los tamaños de efecto entre metodologías. Esto nos permitió realizar una clasificación de concordancia, que como se ve en la tabla de contingencia de abajo, definimos que cuando ambas metodologías clasifican en la categoría del tamaño de efecto en la misma categoría, por ejemplo trivial, pues hablamos de una concordancia plena. Describimos la concordancia parcial cuando existe una diferencia de un nivel, es decir, que una metodología define una categoría como trivial y la otra la define como pequeña. Y hablamos de una discordancia cuando existe una diferencia de más de un nivel, es decir, una metodología lo describe como trivial y la otra como moderado o grande. Y luego hicimos un constructo que pensamos que es clínicamente relevante, que es la concordancia consistente, que es la suma de la concordancia plena con la concordancia parcial. En cuanto a la dirección y significación estadística del efecto de los resultados de interés, aquí no nos encontramos con muchos obstáculos porque ambas metodologías utilizan básicamente la misma definición y forma de hallarlos, que nos permitió realizar un análisis estadística con tablas de contingencia para organizar los datos, evaluar la relación con la prueba de Chico-Lara y luego de Kramer, el grado de acuerdo con el índice kappa. Sí que tuvimos que realizar la comparación en 2 fases, en primer lugar con los datos originales según venían registrados en las umbrellas tradicionales, pero al analizarlos con detalle nos encontramos que algunas variables no se ajustaban a lo que decía la revisión sistemática de procedencia. Por tanto, realizamos las correcciones y nos encontramos con un segundo conjunto de datos que denominamos revisados. En cuanto a la última propiedad asociada al resultado de interés, que es la certeza, que recordamos que es la confianza que se puede tener en los resultados, nos encontramos con el obstáculo de que los métodos de medir certeza o definir certeza son distintos entre ambas metodologías, mientras que las umbrellas tradicionales utilizan el método consolidado grave, que lo define en 4 categorías nominales. La metodología experimental utiliza el análisis de sentimiento representado en una escala bipolar de -1 a +1. Y como lo que queremos ver es si la forma de definir la certeza del método experimental se parece o no al método consolidado, lo que hicimos fue una transformación, una reclasificación de los valores a un rango de 0 a 1 que nos permitió hacer la comparación y el análisis estadístico con gráficas de dispersión y con el coeficiente de correlación de Spearman. Con esto, ahora presentamos los resultados que obtuvimos en este primer estudio de comparación entre metodologías. En primer lugar, realizamos una búsqueda selectiva en PubMed para buscar umbrellas tradicionales en el área de geriatría y nos encontramos utilizando los términos básicos de Umbrella y Geriatrics, encontramos 111 referencias, de los cuales 75 quedaron excluidas, y de los 36 restantes utilizamos 8 umbrellas tradicionales seleccionados de forma aleatoria como patrón de comparación patrón-orden. Que esto nos permitió analizar la capacidad de identificación de resultados de interés de ambas metodologías. En esta tabla lo presentamos por proyectos y de forma global en la columna de la derecha, donde observamos que con estos 8 proyectos los umbrellas tradicionales son capaces de identificar 86 resultados de interés, mientras que la metodología experimental es capaz de identificar ante la misma pregunta de investigación 410. Representados de forma gráfica, vemos cómo de los 410 resultados de interés que identifica el método experimental, el método tradicional solo es capaz de identificar un 18%, mientras que de los 86 resultados de interés de los métodos tradicionales, el Umbrella es capaz de identificar el 85%. En cuanto al factor de incremento, aquí lo analizamos por proyecto de forma individual y de forma total observamos que el método experimental es capaz de identificar 4,7 veces más resultados de interés que la metodología experimental. En esta tabla representamos los tiempos de ejecución por proyecto y obtenemos una media de ejecución de proyecto de algo menos de 5 horas. Como hablábamos al principio, no existe
un tiempo específico medido de los métodos tradicionales y solo podemos poner en contexto los tiempos de ejecución de la Umbrella con los tiempos teóricos estimados de metodología, de las otras metodologías. Como vemos, las Umbrellas tradicionales tardan entre 6 o 12 meses, las revisiones sistemáticas entre 1 y 2 años, sus formas aceleradas como la revisión rápida tarda entre 5 y 12 semanas y la forma ultra rápida del sistemática en 2 semanas tarda 11 días laborables, pero con un equipo de expertos en revisiones secundarias y con herramientas que les asisten en distintas fases. Por tanto, vemos que el método experimental responde a las exigencias de organismos internacionales de síntesis de conseguir estos proyectos en un tiempo cada vez más acortado. En estas tablas representamos la clasificación de las categorías según metodologías, según los distintos niveles de análisis. Vemos que en el nivel 0, el método experimental clasifica la mayor parte de los resultados de interés como pequeño, mientras que el método tradicional lo clasifica como grande. Realizando los distintos ajustes que realizamos en nivel A y nivel B, vemos que se produce un equilibrio casi perfecto en la fase B a la hora de clasificar los tamaños de efecto. Con esto nos permitió analizar la concordancia, es decir, de los resultados. Cuando una metodología clasifica, el tradicional clasifica un resultado con categoría trivial, ¿cómo lo clasifica el método experimental? Y lo que observamos en los 3 niveles de análisis es que el método experimental obtiene resultados de concordancia consistente que varían entre un 77 y un 94%. Aquí hacemos un análisis de la relación en la forma de clasificar las categorías entre ambas metodologías con tablas de contingencia y lo que observamos es que en nivel 0 y en nivel A hay una relación altamente significativa entre ambas metodologías, pero esta la perdemos en nivel B, lo que nos obliga a centrar el análisis en la fuerza de la asociación que se mantiene consistentemente de fuerza moderada en los 3 niveles de análisis. Aquí realizamos un análisis de la correlación de los tamaños de efecto, pero en valor cualitativo. Ya no estamos utilizando las categorías, sino el número que clasifica el tamaño de efecto. Y observamos en las gráficas de dispersión que la correlación es positiva con una relación altamente significativa y de fuerza moderada fuerte en los niveles más bajos y un nivel que baja un poquito en nivel moderado. Es decir, que las metodologías siguen una tendencia similar. Cuando un tamaño de efecto aumenta en una metodología, vemos que la otra se comporta en el mismo sentido. En el análisis de la dirección y significación estadística de los resultados de interés, aquí presentamos los datos por un lado los originales y por otro lado los revisados, y para llamar su atención nos fijamos en la fila de abajo, donde vemos que existe una concordancia a la hora de clasificar la dirección y la significación estadística en un 82% en los resultados originales, que sube un 87% en los datos revisados. Realizando un análisis de la relación entre cómo clasifican estas variables, vemos que en los datos originales y en los datos revisados existe una relación altamente significativa con una fuerza de asociación moderado en nivel original que pasa a grande en el nivel revisado y con un nivel de acuerdo débil en los datos originales que pasa a moderado en los datos revisados. Aquí realizamos el último análisis de la última propiedad asociada a un resultado de interés, que es la certeza. Para ello utilizamos la gráfica de dispersión, donde observamos que existe una correlación positiva entre la correlación de los resultados de interés, de la certeza de los resultados de interés, que además tiene un nivel significativo y una fuerza de asociación de nivel moderado. Es decir, que los incrementos en la certeza utilizando el método grado de las umbrellas tradicionales están asociados con incrementos en el mismo sentido de la certeza medido por la metodología experimental. Con esto podemos concluir sobre el estudio 1 que el método experimental llega a conclusiones coherentes con la metodología tradicional, identifica un número significativamente mayor de resultados de interés y que obtiene los resultados en tiempos significativamente menores. Con esto pasamos al estudio 2, donde recuerdo que es la evaluación de la percepción de la utilidad de la metodología experimental. Y para ello realizamos un estudio transversal descriptivo con una encuesta estructurada utilizando para valorar una escala Likert de 1 a 5. Cuando los participantes fueron profesionales sanitarios en los servicios de geriatría de hospitales de la Comunidad de Madrid
y desarrollamos la encuesta con Google Surveys por la facilidad de realizarla, implementarla y recogida de datos. Utilizamos el marco teórico SERVQual adaptado al contexto sanitario y la metodología CIS para elaborar encuestas. Apoyado con inteligencia artificial, generamos nuestra encuesta. Nos permitió hacer un análisis descriptivo de las variables cuantitativas y cualitativas y realizar un análisis comparativa con el test cuadrado, la prueba T-Student y el análisis de la variable de un factor, que nos permitió realizar podemos estructurar el análisis en dos áreas. Por un lado, un análisis global según todos los participantes y luego un subanálisis según las diferentes categorías que nos encontramos. Esta es la parte de la encuesta sobre la herramienta con los 10 ítems y en la columna de la derecha vemos la pequeña descripción de lo que es la pregunta y nos encontramos con estos resultados. En primer lugar, la encuesta se pasó en 5 hospitales, que fueron el Hospital Puerta de Hierro, el Hospital La Paz, el Ramón y Cajal, el Hospital Clínico y el hospital que estamos presentes, la Cruz Roja. Participaron 121 personas, de los cuales la mayor parte eran médicos, la mayor parte eran geriatras y la mayor parte eran mujeres. El grupo de menor edad, los menores de 33 años, eran la mayor parte de los participantes y sin haber diferencias significativas, el Hospital de la Cruz Roja participó con un número discretamente mayor que el resto de los hospitales. En cuanto a la puntuación media por ítem de la encuesta, vemos que la metodología experimental obtuvo una alta valoración global de 4,35 sobre 5, con el extremo más alto en la satisfacción general de la herramienta, con 4,42, y el extremo más bajo la facilidad de comprensión de los resultados, con 4,27. En cuanto a la valoración por ítem, en la muestra total de participantes, vemos que la mayor parte de los participantes valoraron positivamente la herramienta con el 86%, otorgando puntuaciones de 4 o 5. Hicimos un análisis de las distintas categorías, los distintos grupos, y no encontramos diferencias entre ninguno de los subgrupos, pero sí que encontramos en el grupo de edad unas tendencias que nos llevaron a realizar un subanálisis diferenciando los participantes jóvenes menores de 44 años de los participantes mayores de 44 o más años. Y nos encontramos con que los mayores de 44 años valoraron significativamente mejor la metodología experimental con respecto a los participantes más jóvenes en casi todos los ítems. Como conclusión, podemos decir que esta encuesta demuestra que el método experimental es una herramienta útil para profesionales sanitarios del área de la geriatría. Como todo estudio, tenemos una serie de limitaciones que reconocemos. En primer lugar, el número reducido de proyectos comparados. Por otro lado, en cuanto a la evaluación de la certeza, utilizamos un conjunto de datos muy pequeño. Hubo una falta de acercamiento del investigador principal. Nos encontramos con un reto a la hora de transformar las métricas de las métricas estadísticas habituales en síntesis tradicional y no abordamos unos aspectos que consideramos relevantes como son la capacidad de actualización de la herramienta experimental, las diferencias metodológicas en la integración de las diferentes referencias y un análisis económico y relación coste-beneficio del proyecto. En cuanto al estudio 2, el diseño del cuestionario utilizando inteligencia artificial, aunque no somos el primer grupo que lo ha hecho así, ya se ha demostrado en otros estudios que puede generar encuestas de valor. La representatividad de la muestra, que fue limitada a una especialidad, geriatría, y a 5 hospitales, y luego que era un grupo, una parte de las partes interesadas, solo representan a los proveedores de cuidados. La posible presencia de un sesgo de respuesta positiva, o sea, el hecho de responder positivamente a la encuesta delante del encuestador. No permitimos a los participantes realizar un análisis cualitativo de la herramienta y no hicimos un análisis del conocimiento previo de los participantes sobre síntesis de la evidencia. La fortaleza principal de este estudio deriva de la novedad del método experimental como una herramienta semiautomática para síntesis terciaria que aborda todo el proceso. Por tanto, es la primera vez que se valida esta herramienta, pero además esta es la primera validación de una herramienta automática en síntesis terciaria. En síntesis secundaria sí que hay algunas, pero en terciaria esta es la primera que nosotros conozcamos. Esto nos llevó a una ausencia de referencias previas que nos trajo, como se pueden imaginar, ciertas dificultades en el desarrollo del estudio.
Hemos demostrado un uso eficaz de los abstracts para abstraer información de las revisiones sistemáticas y que se pueden obtener resultados sólidos con una sola base de datos. El futuro de investigación viene derivado de las limitaciones. Tendremos que hacer ampliación del tamaño de muestra, tendremos que hacer comparaciones con diseño ciego y tenemos que hacer evaluación con diversos perfiles de revisores. Ampliar el ámbito de aplicación a otras áreas de la medicina, otras especialidades, incluso a otras áreas que no sean de la medicina. Realizar encuestas a otros grupos de las partes interesadas, sobre todo gestores, expertos en metodología y sobre todo yo creo que los pacientes y las familias. Y luego realizar las validaciones de capacidades no exploradas en este estudio, como es la actualización de los datos en la metodología experimental, el análisis de las referencias y realizar un análisis económico. Con permiso del tribunal, pasaré a leer las conclusiones de ese estudio. The Umbrella Collaboration logra replicar la mayoría de los resultados de interés identificados por las umbrella tradicionales, con un alto nivel de concordancia, además de ampliar el alcance al identificar resultados de interés adicionales. La métrica R2 de la metodología experimental muestra una fuerte correlación con medidas estadísticas consolidadas como la de Cohen, reforzando su capacidad para evaluar la magnitud de las intervenciones y las exposiciones a riesgos. El análisis de sentimiento automatizado empleado en la metodología experimental presenta una concordancia aceptable con el sistema GRADE, lo que respalda su capacidad para valorar la certeza de la evidencia. Se observó un alto grado de concordancia entre la metodología experimental y las umbrella tradicionales en la dirección y significación estadística de los resultados de interés, consolidando la robustez de los resultados. El método experimental demuestra ser una metodología con una herramienta válida y robusta para la síntesis terciaria de la evidencia, con resultados comparables con las revisiones umbrella tradicionales. El método experimental destaca por su rapidez, complementando proyectos en horas frente a los meses requeridos por las umbrella tradicionales. Los profesionales sanitarios de los diferentes servicios de geriatría de hospitales de la Comunidad de Madrid valoraron favorablemente la herramienta en términos de utilidad y calidad, destacando su potencial para integrar evidencia en la práctica clínica. Los profesionales mayores de los servicios de geriatría valoraron significativamente de manera más positiva el método experimental en comparación con sus colegas más jóvenes, lo que sugiere interesantes diferencias intergeneracionales en la percepción de la utilidad. Este estudio es pionero en la validación de una herramienta informática semiautomatizada apoyada en inteligencia artificial para la síntesis terciaria de la evidencia en comparación con la metodología tradicional. Aunque presenta ciertas limitaciones, establece una base sólida para futuras investigaciones y es necesario ampliar las validaciones en contextos y muestras más diversas para consolidar la utilidad y aplicabilidad de la Umbrella Collaboration. Con permiso del tribunal, antes de concluir, me gustaría realizar unos pertinentes agradecimientos que no son pocos. También los leeré para no saltarme a nadie de los que tengo que agradecer. Esta tesis no es un trabajo personal, sino el resultado del trabajo, la confianza y el apoyo de muchas personas que lo han hecho posible. Mi gratitud a la Universidad Alfonso X el Sabio y su fundación, que me han permitido llevar a cabo este estudio y en parte financiado su desarrollo. Gracias especialmente a Cristina Peña y a Van de Huecas, que han sido mi enlace constante e imprescindible con la universidad. A los analistas de datos, el grupo 3 Datos, por su rigor y compromiso con la precisión, haciendo que su estudio tenga una base sólida y fiable. Un reconocimiento merecido a los participantes de la encuesta, ya que su participación desinteresada ha sido clave para dar solidez a esta investigación. A mis amigos, quienes durante estos años han escuchado, alentado y muchas veces soportado mis divagaciones no siempre comprensibles, algunos de ustedes están aquí hoy y quiero agradecerles su presencia y su apoyo. A mis directores de tesis, al doctor Gómez Pavón, quien no solo me animó a embarcarme a este desafío, sino que ha sido un apoyo constante en cada etapa del proceso, manteniendo vivo el espíritu de este trabajo. Gracias, Javier. Al doctor Baztán, por su rigor, mirada crítica y valiosas aportaciones. Su participación en este proyecto ha sido un privilegio. Gracias.
Al doctor Canillas, su disposición a sumarse a este proyecto, sin conocernos, dice mucho de su generosidad y compromiso con la investigación. Como tutor, ha guiado con claridad el desarrollo de este trabajo. Y quiero destacar al extraordinario equipo de ingenieros y economistas, que hoy están todos presentes aquí, que forman The Umbrella Collaboration, que han creado nuestra herramienta desde cero. Este grupo de jóvenes no es la llamada generación de cristal, sino la generación de hierro. Un grupo que representa lo mejor del talento, el esfuerzo y la dedicación, sobremente preparados para cualquier proyecto al que se enfrenten. Su compromiso ha sido inquebrantable y sin dar ni un paso atrás ante los retos que surgieron, que no fueron pocos. Todo el proyecto no había existido sin Marta, la mente detrás de la idea, la persona que reunió al equipo y nos ha mantenido a todos trabajando en la misma dirección. Su apoyo logra que incluso los más perdidos nos sintamos capaces. Su trabajo en este proyecto se suma a los muchos motivos por los que le tendré siempre una admiración eterna. Hoy celebro la colaboración y el compromiso de amistad. A todos los que han estado en este viaje desde el primer día hasta hoy, mi más sincero agradecimiento. Muchas gracias. La lectura, pero como cuando estaba en la facultad, subrayando y aprendiendo. Y creo que es un trabajo que era complicado y que metodológicamente a mí me parecía complejo y lo ha plasmado de una manera bastante brillante. Y tengo varias preguntas. La primera parcialmente se ha respondido con los agradecimientos, porque cuando yo empecé a leer me hubiese gustado saber cómo arrancó la idea, cómo partió y cómo empezó esta herramienta. Porque me parece tan compleja metodológicamente y logísticamente que si puede hablar un poquito más, aunque los agradecimientos ha dicho antes. Sí, con mucho gusto. Esto viene expresado en un refrán, ¿no? Piensa más un muerto de hambre que 100 abogados. ¿De acuerdo? Hace 5 años, desde el Colegio de Médicos de Barcelona, me pidieron que presentara un listado de revisiones sistemáticas que tuviesen evidencia positiva para la acupuntura. Como saben, me dedico a la acupuntura básicamente. Entonces, en un fin de semana loco, que ya todos saben, muchos habrán oído hablar de él, mi mujer y yo, Marta, nos sentamos en la cocina y con 2 ordenadores y un papel, cada uno un papel, empezamos a buscar revisiones sistemáticas. Entonces encontramos un primer listado que mandamos al Colegio de Barcelona y bueno, tuvo su repercusión en otros, no para lo que ellos querían, pero sí para otras cosas que tiene cierto, eso no lo voy a contar, pero que tuvo su repercusión, ¿de acuerdo? El problema está que yo entré en un trastorno obsesivo compulsivo y empecé a todos los meses a hacer el mismo proceso. Y entonces ese listado original, que empezó en febrero con, no me acuerdo la cifra, pero con 200 revisiones sistemáticas favorables, pues pasó a ser de 300, casi 400, pasados los 6 meses. Entonces, Marta es cuando se dio cuenta que yo estaba perdiendo el tiempo y se le ocurrió que esto lo teníamos que automatizar, no solo para hacerlo más ágil, sino para que también los datos no fueran una amalgama de papeles encima de mi despacho. Y eso fue la idea. Entonces reunimos al equipo, que son básicamente mis 5 hijos casi, porque ya, aunque son 3 hijos, pues luego se juntaron Jazmín, que es la experta en programación informática, Alejandra, que es una ingeniera biomédica, Beltrán, que es mi hijo biomédico, y luego se juntaron nuestros hijos, Andrés, el teleco, y Ana, la economista. Y con esto, sentados ya en la mesa del comedor, porque hacía más fácil, pues desarrollamos este proyecto. Empezamos sin saber que estábamos haciendo síntesis terciaria. Realmente nosotros empezamos a trabajar de una forma natural, recopilando información, y luego es cuando descubrimos que este campo ya estaba empezando a desarrollarse en otras áreas y bueno, que simplemente luego ya seguir de una forma natural. Eso fue el proceso. Pasando a la identificación de los resultados globales, de la identificación de los resultados de interés, está claro que identifica mucho más que el método tradicional. Pero ¿qué pasa con los que no hay concordancia?
se revisó, porque quiero recordar que era el proyecto 2, 3 y 4, que había 13 resultados de interés no identificados por el método experimental. ¿En eso se revisó por qué no se había identificado? Bueno, tenemos que recordar que el Umbrella utiliza solo el abstract de una revisión sistemática. Cuando aquí nos encontramos con un problema que es una crítica hacia los autores de las revisiones sistemáticas, ¿de acuerdo? El abstract no suele cumplir las condiciones prisma de un abstract. Por tanto, los abstracts no suelen tener todos los resultados de interés que viene en la exposición completa de la revisión sistemática. Entonces nosotros, a pesar de utilizar muchas más revisiones para cada resultado de interés, no fuimos capaces de identificar ese 18% 15% perdón, de resultados que no encontramos. Si se aumentara las bases de datos de búsqueda. En estudios previos en la elaboración de la herramienta analizamos esto. O sea, nosotros teníamos restricciones presupuestarias y veíamos que solo PubMed nos permitía la facilidad de acceso. Entonces nos cuestionamos, como siempre en revisiones de evidencia se habla de la necesidad de múltiples bases de datos, pensábamos que podíamos estar metiendo la pata. Pero en un estudio que hicimos, que no está publicado, pero lo utilizamos como herramienta para desarrollar la nuestra, como resultados, vimos que en 22 revisiones de Umbrellas tradicionales con 500 referencias, solo había 11, es decir, un 2% que no estaban en PubMed. Por tanto, asumimos que lo que estábamos perdiendo, que podría ser, pero no era relevante para nuestros resultados. Pasando a la encuesta, ¿por qué se planteó hacerlo con inteligencia artificial? Porque es más fácil. Con inteligencia artificial tú le metes las condiciones que tú quieres tener, le orientas hacia la pregunta que tú quieres hacer y te ayuda a generar una encuesta de una manera mucho más fácil. Y me ha llamado la atención por subgrupos de edad, no en los dos de mayores, 44 y mayores, sino en los otros subgrupos de edad. En los dos subgrupos más mayores, la puntuación, el ítem que obtuvo más puntuación fue el de satisfacción global. Sí. Pero luego, cuando se divide en dos subgrupos, es precisamente los más jóvenes, ese ítem el más significativo. Eso nunca llegué a entender. He revisado los datos desde el principio para ver si podía ser un error de la recolección de datos, pero curiosamente en la satisfacción los mayores dan una puntuación más baja. Nunca llegué a entender, no es por fallo, realmente ese es el dato. Y curiosamente los jóvenes, valorando todo lo demás negativo, puntúan mejor la satisfacción. Esto nos lleva a preguntas muy interesantes en cuanto a jóvenes y mayores, ¿no? Porque yo creo que los jóvenes tienen otras perspectivas, quizás con lo que es la síntesis de la evidencia, quizás los mayores nos veamos más necesitados y sabemos lo que es la dificultad que tenemos a la hora de generar este tipo de información, y los jóvenes, sin embargo, no sé, no he llegado a entender por qué ellos valoran con satisfacción y, sin embargo, los ítems individualmente los puntúan peor. Quizás es porque no conoce la dificultad de lo que es realizar un trabajo de síntesis de la evidencia. Creo que viene ahí, creo que lo tienen demasiado fácil y no saben lo que es ponerse ahí con un papel y un lápiz, ¿no? Por mi parte ya está, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas a la secretaria del tribunal, la doctora Guerra. Muchas gracias. A mí también me gustaría empezar dándole la enhorabuena al doctor Carrillo, a usted, a su tutor, a sus directores y bueno, también a la familia, ¿no? Porque las tesis, yo que la tengo cercana, sabemos que a veces es un trabajo de todos, ¿no? A mí me parece muy importante, creo que es muy necesaria esta tesis porque verdaderamente hacer una síntesis terciaria son 6 meses de trabajo. Y poder hacerlo en 5 horas y además tener la capacidad de que esto se actualice, pues creo que es hacia donde va la ciencia ahora mismo, es muy necesario y además hasta ahora, bueno, es un complemento, ¿no? Me gusta también la idea que usted plantea, que no es que nos sustituya a nadie, sino que nos complementemos con las máquinas y precisamente ahí es hacia donde vamos, ¿no? Además es una tesis que el protocolo está publicado en una revista que es un Q1, que también es una manera de que ha sido evaluada también esta tesis doctoral y creo que está bien desarrollada en forma y fondo y por eso pues le doy la enhorabuena. Me gustaría hacer también unas preguntas. La primera sería ¿por qué se pierde el nivel de significación en el nivel B? Porque esperaríamos que a mayor concordancia, mayor significación y esto se pierde. No sé si podría... Sí, es un dato que llama un poco la atención.
pero es por un problema de las tablas de contingencia. En primer lugar, nos encontramos con pocas observaciones en nivel B, tuvimos que descartar muchos resultados de interés que venían en métricas que no podíamos transformar directamente a la de Cohen. Por tanto, al quedarnos con 48 observaciones, vemos que se pierde la potencia en la prueba de la chi cuadrado, ¿de acuerdo? Luego, además, disminuye la capacidad de encontrar diferencias entre las metodologías. Y luego, además, la alta presencia de frecuencias bajas y celdas vacías en esa tabla de contingencia pues, afecta a la estabilidad de la prueba de chi cuadrado. Y eso pues, lleva a que no seamos capaces de identificar diferencias significativas entre metodologías, aunque eso no asume que realmente existe una diferencia. También me llama la atención, igual que la doctora Montero, que de Umbrella Collaboration puede identificar más cantidad de resultados de interés, ¿no? Y también la pregunta sería, bueno, realmente si esto le parece que es clínicamente relevante, si es relevante para qué, y precisamente a lo mejor por eso necesitamos esa colaboración humana y de la máquina, ¿no? Bueno, es un dato importante porque el problema que nos encontramos en síntesis terciaria, que aunque no es una metodología de ayer, sí que existe mucha variabilidad entre los autores a la hora de implementar la metodología, ¿de acuerdo? Cochrane lo deja muy claro que si queremos ver cuál es la evidencia de algo, tenemos que analizar todo, ¿de acuerdo? Y lo que nos hemos encontrado en esta Umbrella y en otras que hemos tenido que revisar es que los autores tienen una cierta tendencia a identificar resultados de interés con un cierto sesgo, ¿de acuerdo? Esto lo demostramos en datos que no hemos publicado ni hemos resaltado, pero cuando identifican resultados de interés en las Umbrella tradicionales, todas tienen la misma dirección. Es decir, que si es a favor de la intervención, solo encuentran resultados a favor de la intervención. Sin embargo, utilizando nuestra metodología, encontramos resultados que son a favor, pero también en contra, ¿de acuerdo? Entonces, está claro que el sesgo utilizado por los humanos en las Umbrella tradicionales limita el número de resultados de interés, porque ellos tienen acceso a los artículos completos y sin embargo nosotros solo con el abstract somos capaces de multiplicarlo por 5. Es llamativo, pero pensamos que es por este problema. Me gustaría también saber, desde una perspectiva práctica, qué barreras considera usted que podrían limitar su implementación en la toma de decisiones clínicas y si tiene usted alguna estrategia para favorecer la adopción generalizada. Bueno, el primer problema que nos estamos encontrando con las herramientas que nos pasará a todos en el día a día es confiar en ellas, ¿de acuerdo? Las herramientas de inteligencia artificial generan mucho rechazo de entrada y tenemos muchas dudas con sus resultados. Entonces, lo primero es generar, y esto es el objetivo de este estudio, cierta confianza en que los resultados pueden ser fiables. Nosotros, por un lado, hay que recordar que es un programa informático soportado en algunas áreas por inteligencia artificial, tanto en la búsqueda, términos de búsqueda, y luego cosas que son más de ingenieros en cuanto al machine learning de la herramienta, ¿de acuerdo? ¿Cómo hay que hacerlo? El siguiente paso yo creo que viene la línea de investigación, que es buscar colaboración con otros revisores humanos que puedan hacer proyectos como hemos hecho nosotros. Generar en ese sentido resultados más robustos que nos permitan ir ganando confianza entre otros clínicos que lo puedan aplicar luego en su día a día. Y creo que ya ha respondido a mi última pregunta, que era de todas las líneas futuras de investigación que usted planteaba, que era lo siguiente que va a hacer usted en relación con esto. La primera es cerrar el ordenador y no abrirlo en un par de semanas, pero no. La verdad es que cuando uno trabaja, le apetece seguir trabajando. Yo creo que la parte más importante es la fase secundaria, que es hacer este mismo estudio, pero con otros revisores humanos de distintos perfiles, de diferentes niveles formativos y niveles de conocimiento, analizar su capacidad de aprendizaje de la herramienta, que nuestros ingenieros dicen que es en pocas horas, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle un día, pero ellos dicen que en pocas horas, doy fe que se maneja con mucha facilidad. Analizar muchas más revisiones en Umbrellas tradicionales, hacer comparaciones en más nivel que nos permita a los ingenieros, porque el objetivo final de Umbrella es trabajar de forma autónoma, de que lo que nosotros hacemos en 5 horas, el futuro es que de Umbrella sea capaz de hacerlo en segundos, solo meter los términos de búsqueda y los puede encontrar. De hecho, ya tenemos una ventana dentro del programa que está haciendo búsquedas de forma autónoma, ¿de acuerdo? Pero necesita muchos más datos revisados por humanos, por tanto necesitamos estas comparaciones, estos proyectos hechos por humanos para poder mejorar la herramienta. Esa es la línea principal de futuro. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Lo primero, felicitarle como el resto del tribunal, independientemente de la calificación que obtenga, porque creo que todos estamos de acuerdo con un trabajo innovador, con un excelente desarrollo y además muy bien redactado. Tengo que felicitar por todo eso. Cuando nos invitan a diferentes tribunales de tesis, pues lee uno tesis muy buenas y hasta regulares, ¿no? Yo creo que esta no está de todas las regulares ni de las buenas, o sea que te tengo que felicitar por eso ya de antemano. He disfrutado de su lectura y además tengo la sensación de cuando uno lee este tipo de innovaciones, tiene la sensación de que está leyendo algo que dentro de 3, 4, 5 años pues va a ser algo común. Y espero que se acuerden de usted por haber estado aquí y haber empezado con esta nueva puerta a una nueva forma de analizar la evidencia. Obviamente siempre hay que poner algunas cosas críticas y debatibles y creo que usted lo ha dicho también en sus limitaciones, pero me gustaría subrayarla. Durante la lectura a mí me ha parecido algo crítico la descripción de la herramienta. Es posible que la lectura de la tesis sea difícil de poder apreciar cómo funciona y me ha gustado mucho la presentación que ha hecho en vídeo porque me ha quedado mucho más claro, sinceramente. He entrado en una página web y la página web es difícil también de navegar sobre ella y es poco usable, en ese momento entiendo, entonces hasta que no he visto el vídeo la verdad no me he enterado claramente de cómo estaba. Y luego hay una serie de limitaciones metodológicas que usted también ha reconocido, que es sobre todo la falta de ciego en la valorización. Yo creo que ese es un punto clave a la hora de extraer conclusiones sobre la validez de la herramienta, pero que es fácilmente solucionable, ¿no?, en el futuro y que confío en que lo solucionen a corto o medio plazo. Dicho esto, tengo algunas preguntas que le quería hacer. La primera es que yo creo que me ha quedado claro, pero me gustaría que usted me lo dijera otra vez. Entiendo que el futuro de esta herramienta es una aplicación web o una aplicación de escritorio o una suscripción o no lo tienen pensado. Sí, lo tenemos economistas en el equipo que estas cosas la piensan, ¿de acuerdo? En principio, la herramienta tiene dos vertientes. Por un lado, el poder realizar revisiones terciarias utilizando la herramienta, que es una aplicación web, que es un revisor humano, que pensamos que debe ser avalado por una sociedad, ¿de acuerdo? No queremos en el primer momento dejar un acceso abierto, sino tienen que ser revisores humanos de alguna forma que podamos controlar para saberlo en los primeros pasos, los primeros meses o años de la herramienta, ¿de acuerdo? Y luego está una parte importante que es que los resultados de cada proyecto se hacen accesible de forma gratuita a cualquiera que acceda a la página. Es decir, que la idea principal es que cualquiera pueda acceder solo a los resultados, que es la última pantalla que vimos, el bubble plot, con luego unas herramientas secundarias, unas imágenes secundarias, áreas secundarias, pero básicamente esa es la parte de acceso público que no pueden manipular, que no pueden tocar y no pueden hacer, solo pueden ver resultados. Muchas gracias. También, yo no sé si esto, como es una herramienta que tiene su copyright, no sé si me lo puede decir, pero ¿el análisis se hace con algún modelo de lenguaje comercializado o es machine learning desarrollado por ustedes o no me lo puede decir? No lo puedo decir con detalle. O sea, si permiten que hable una persona que no sea el doctorando, se lo pueden decir muy bien. Básicamente lo que sé que han hecho es un trabajo que es incomprensible para mí, pero básicamente han desarrollado un programa muy complejo. Eso quiere decir que lo han desarrollado ustedes. Sí. O sea, que no dentro de la página web no llama una API Hay unas partes que sí utilizan APIs externas, ¿de acuerdo? Pero digamos que utilizamos, por ejemplo, para desarrollar las preguntas, los términos de búsqueda, eso lo utilizamos ahora estamos utilizando ChatGPT, pero de repente depende de cuando empecemos a comercializar o hacer accesible la herramienta, lo adaptarán a la herramienta que sea más económica para ellos. El que esté de moda, el que sea más barato, efectivamente. Vale, quiero decir que, no, a mí me parece correctísimo, que realmente los desarrolladores de grandes modelos de lenguaje están ahí como una plataforma para que uno pueda desarrollar aplicaciones sobre ellos. Claro. Y ahí está el futuro. Es decir, no nos vamos a poner los españoles a desarrollar un ChatGPT, ¿no? O sea, pero sí aplicaciones sobre ese desarrollo de inteligencia artificial, ahí es donde está la oportunidad de negocio. Negocio, entiéndame la palabra, ¿no? El presente y el futuro, ¿no? Entonces, era por preguntarle si sabía eso y quiero que me la respondiera. Respecto al tiempo de trabajo realizado en la forma tradicional, entiendo que las revisiones las hizo usted como investigador principal, en la forma tradicional. No. Eso no me ha quedado claro. Las maneras tradicionales son
umbrellas realizados por otros autores. No me he explicado yo correctamente. La extracción de resultados de interés. Sí, tanto de los resultados de los tradicionales, eso sí, los tuve que hacer yo. Sí. Entonces, me sorprende que no se haya calculado usted mismo el tiempo que dedicó a hacer eso. A extraer datos. Sí. Bueno, nosotros el tiempo de una umbrella tradicional nos referimos al tiempo de ejecución de un programa, de un proyecto, de un trabajo de revisión terciaria, o sea, una umbrella. Eso es lo que tarda 6 a 12 meses. La extracción solo de datos, Sí. bueno, podría haberlo medido, pero eso es lo que queremos hacer, eso es lo que estamos haciendo con la herramienta. Realmente, o sea, eso fue una extracción necesaria de información para poder compararnos, pero no es el tiempo de ejecución de una umbrella tradicional, eso sería... El umbrella hecho de forma manual, queremos, pero no es una umbrella. Y luego también, pues lo digo porque aquí el punto clave es la eficiencia de este tipo de herramientas a la hora de ahorrar horas de trabajo. Y eso es la forma de monetizar este tipo de herramientas. Tenga en cuenta una cosa que no sé si ha leído este enero, además, yo creo que la mejor revista de inteligencia artificial en este momento, que es el New AI, hay un editorial sobre la carga de revisar los contenidos generados por inteligencia artificial. Que creemos que simplemente es poner en el chat del prompt y que nos tiene la información, pero luego hay unas horas de trabajo de revisar todo eso que aparece, y eso también hay que incluirlo dentro del análisis costo-beneficio de este tipo de herramientas, no para ahora, sino para el futuro, para que añadan ustedes también ese tiempo de revisar lo que usted ha presentado en la tesis, que es revisar si está bien hecho o no está bien hecho. Sí, nosotros sí que utilizamos la inteligencia, una IA generativa para buscar términos de búsqueda, que la herramienta nos sugiere términos que el humano tiene que seleccionar. O sea, ahí hay un tiempo, pero también está incluido en el tiempo de elaboración del proyecto en el método experimental. O sea, que ese tiempo está considerado y sin duda, o sea, una herramienta de IA generativa solo tiene sentido si alguien sabe de lo que está preguntando. Al azar, sobre un campo que no es el nuestro, no nos sirve para nada, vamos a meter la pata seguro. La revisión actualmente es necesaria y durante mucho tiempo lo va a ser, sí. Y entiendo que los resultados de interés que extrae la herramienta también hay que revisarlos si son correctos, ¿no? Sí, eso es lo que presenté en el vídeo, en el lado de la derecha. La herramienta hace un análisis del abstract y saca sus conclusiones. Eso es el tiempo, la mayor parte del tiempo está dedicado a eso, que es comprobar que los resultados de interés están bien identificados, están identificados sus métricas. Si no, hay que ajustarlas, eso es evitable. Incluso podemos añadir resultados de interés que no ha identificado, o si se ha equivocado en algún término, se corrige. Y eso hace falta, la mayor parte del trabajo humano está dedicado en esa tabla. ¿Está incluido en esas 4 o 6, 12 sí, horas? Sí, eso está ahí. Sí. Ya por último, ¿tienen pensado qué modelo de negocio van a desarrollar con esta herramienta? Que parece aquí algo tabú, pero realmente, si queremos ser un país de primera, este tipo de innovaciones que hacemos con el apoyo de la universidad y de los sistemas públicos sanitarios, tenemos que intentar rentabilizarlo de alguna manera para que todos nos aprovechemos de ellos, ¿no? Yo no me sé bien los números, ¿de acuerdo? Pero lo que me dicen de los números es que evidentemente esto tiene un coste para el revisor humano, o sea, la sociedad que avale o el organismo que avale tendrá que pagar para que nosotros podamos seguir funcionando, porque somos gente que come también, ¿de acuerdo? Sobre todo los ingenieros que han trabajado hasta ahora casi gratis. Entonces sí, hará falta un coste de introducción y de mantenimiento por proyecto, ¿de acuerdo? No de acceso a información, pero sí para utilizar la herramienta tiene que ser con coste, porque nosotros tenemos unos costes derivados simplemente la página web, los trabajos de los ingenieros y también nuestras propias inteligencia artificial que estamos utilizando como aplicación, ¿no? O sea que también tenemos un coste, tiene que ser con previo pago, efectivamente. Bien, muchas gracias, que nos vemos otra vez, y si quieren abandonar la sala porque vamos a deliberar, en unos minutos les avisaremos. Perdón, antes de concluir, si algún doctor en la sala quiere preguntar algo al doctorando o los directores de la tesis. Con la línea de tribuna, en primer lugar, me sumo a las felicitaciones. Con la línea de tribuna, buenos días. En primer lugar, me sumo a las felicitaciones que se han hecho al doctorando y a su equipo de colaboración. Me presento, soy Marta Fernández Pirla, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid
Y como el señor presidente ha sacado un poco el tema de los costes, me ha entrado también la curiosidad y quería ahondar y profundizar en esta cuestión, puesto que he visto en la exposición que ha hecho el doctorando que efectivamente se ha incluido como una limitación el análisis económico y coste-beneficio, es decir, análisis económico-financiero, y luego como una línea futura de investigación. Entonces, en este sentido, y ya ha avanzado un poco en su conocimiento, lógicamente no es el objetivo de la tesis, ni es su área de conocimiento, pero probablemente en el desarrollo de los trabajos pues han manejado números, costes, tanto de la metodología tradicional como se han encontrado con posibles costes de la metodología futura, ¿no?, que están desarrollando. Si ahí nos pudiera avanzar una idea, se debe entender que con toda esta nueva tecnología pues se van a abaratar costes, ¿no? Pero bueno, igual ya han manejado de alguna forma, como sé que hay, como ha comentado, un integrante también especializado en economía, su equipo de colaboración. Aquí también aprovecho para felicitarles porque sé que ha sido un trabajo en equipo importante. Y bueno, pues que de esta manera se pudiera también incorporar a las conclusiones muy bien resumidas de la primera parte, cuando ha dicho que hay coherencia entre las metodologías, hay más resultados de interés, menos tiempo y que podamos añadir un último guión con menos coste. Entonces eso sería ya lo ideal. En esta etapa de explotación, ¿no?, ya de innovación, investigación, desarrollo e innovación, con el desarrollo empresarial de la nueva metodología. Muchas gracias. Sí, gracias, doctora. Sí, como saben, no es mi área de expertise, pero sí que sabemos que el coste de una revisión secundaria se estima en unos $150.000 el desarrollo. La mayor parte es en trabajo humano, ¿de acuerdo? Nosotros ahora mismo, según estamos, sin hacer ninguna inversión en tecnología, podemos realizar y mantener de forma actualizada 1000 proyectos con ese coste. Eso es más o menos la línea de investigación. Si hiciéramos pequeñas inversiones en tecnología, muy pequeñas, pero inversiones no al fin y al cabo, podríamos llegar sin problema a estar realizando y manteniendo de forma actualizada fácilmente más de 10.000 revisiones terciarias con nuestra metodología por ese coste anual. Doctor. Sí, buenos días. Yo soy Tia Jiménez Barandalla, soy doctora también en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad Complutense. Enhorabuena, Beltrán, me parece un proyecto, una tesis pionera y muy valiosa a toda la familia. Y yo estoy muy interesada siempre, porque probablemente en mi área que es finanzas, siempre pedimos no la investigación solo, sino cómo somos capaces de transferir ese conocimiento a la sociedad, ¿no? Entonces, cuando Beltrán me intentaba explicar en el área de finanzas cómo podía hacer esto, decía: Beltrán, necesitamos que de alguna manera nos expliques cómo vas a divulgar y cómo vas a hacer llegar realmente este conocimiento, que parece bastante complejo, a gente, otros investigadores de otras áreas que no sabríamos realmente cómo hacerlo. Entonces, ¿qué tienes pensado, Beltrán, respecto a cómo hacer divulgar seminarios, congresos, etcétera? Bueno, en primer lugar, la idea principal del proyecto es divulgar, ¿de acuerdo? Pero divulgar la parte que es la síntesis de la evidencia, que yo lo que me he encontrado en mi día a día, ¿no? A mí me costó mucho entender lo que es la síntesis de evidencia, pero ahora cuando hablo con otras personas, incluso gente con más conocimiento que yo en medicina o en ciencia, veo que hay cierta dificultad para entender lo que es la síntesis de la evidencia. Ya hablar de síntesis terciaria nos vemos todos muy perdidos, ¿de acuerdo? Está claro que la herramienta pretende divulgar esos resultados de una forma fácil a cualquiera. O sea, según presentamos los resultados, cualquier persona que cruce por la calle le explicamos en 2 minutos y sabe entender síntesis de los resultados de un proyecto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo convencer a otros? Esto es muy difícil. Me ha costado conseguir la aceptación, curiosamente, en la Q1, o sea, previamente a revistas, empecé por abajo, en contrario de todo el mundo, que todo el mundo intenta publicar primero en la Q1 y luego va por abajo. Yo empecé por abajo porque quería que me lo publicasen rápido, y nadie aceptaba mi protocolo. ¿De acuerdo? Porque entiendo que suena todo esto muy raro. O sea, veo que vamos a tener mucho problema para llegar a explicar lo que estamos haciendo. Nos va a costar muchos seminarios, nos va a costar muchas horas, nos vamos a quedar sin voz muchas veces, pero creo que el proyecto merece la pena, y la verdad es que tenemos todos bastante pasión en ella, y hemos sido capaces incluso de contagiar la pasión a nuestros directores, que se apuntan también a dar charlas por ahí seguro. Creo que va a ser por ahí. Gracias.